Bienvenida a un experto en temas de desarrollo de negocios que nos trae este análisis para entender hacia dónde va el futuro de los consumidores en la era de la digitalización. Muchísimas gracias, José, por aceptar este espacio de diálogo. Por favor, te invitamos a que enciendas tu cámara para iniciar con esta entrevista que va marcada a la reflexión y también cómo debemos entender, cómo debemos desarrollarnos en nuestros negocios. Un gusto saludarte. Quien te habla, Tangi Zambrano, bienvenido. Hola, muy buenos días, Tania. Eh, Muchas gracias por este espacio y espero que podamos aclarar un poco todo este panorama de cómo los pagos digitales están impactando al Ecuador y a toda la región. El tema de este impacto de la parte de digitalización implica que cada uno de nuestros negocios, especialmente los negocios de sectores como de los barrios, ya comiencen a buscar aplicaciones bancarias para la compra, pero ahí viene esa diferenciación entre que los jóvenes nos adaptamos y las personas mayores todavía tienen la necesidad de contar su dinero. Entonces, ¿cómo podemos hacer un análisis sobre todo este cambio que estamos viviendo? Mira, dentro del análisis que hace NUEC, la compañía para la que trabajo, que somos especialistas en medios de pago porque somos procesadores de pagos, eh, nosotros hacemos un análisis anual donde miramos cómo se están comportando las tendencias en las formas de pagar. Año a año lo que hemos visto es que el efectivo sigue siendo muy relevante dentro de los diferentes mercados, pero todos los años va teniendo una mayor participación dentro de las formas en las que pagan las personas. Particularmente en la región de Latinoamérica, Ecuador, Colombia y Perú siguen teniendo al efectivo como la forma de pagar preferida por las personas. Y esto puede tener muchas cosas, en parte tiene que ver con que las personas mayores no están tan familiarizadas con la tecnología, Pero que tienen esto una no frena a los percepción. pequeños comercios en adaptarse a estos pagos digitales. Para allá voy. Y es que al final es un asunto que no solo depende de generaciones, sino de asuntos de tecnología disponible, de infraestructura, como por ejemplo acceso a Internet a todo este tipo de comercios y de personas. Y eso es lo que tiene que ir avanzando para que pueda haber una mayor penetración y mayor capilaridad en la forma de pagar. Pero ahí viene la Entonces, sí, pregunta efectivamente. del tema de la seguridad digital. Estamos hablando de que podría existir un riesgo de entregar los datos personales, de autenticarse ante una plataforma. Mira, frente a eso, la tecnología ha avanzado mucho. Ahora estamos utilizando esquemas criptográficos que ayudan a que la información que se entrega y que fluye esté segura porque se encripta y de esta manera, a la hora de hacer el pago, no está la información en claro y si alguien llega de pronto a capturarla, pues va a ser imposible que la pueda leer. Entonces, cosas como la tokenización para pagar con el teléfono o para guardar la información en un comercio electrónico, ahora tiene una tecnología muy robusta que permite hacer esas transacciones de manera segura. Pero, ¿cuánto, o sea, ya con el tema del token, el tema de los celulares, pero qué pasa, por ejemplo, si a alguien le roban o en este caso, en el ámbito de la seguridad que estamos viviendo el país, el tema de los secuestros, el tema de la intimidación, ¿no se corre un riesgo? ¿Existen un tema de garantías para, en caso de que se realice una transferencia, demostrar que no fue esa persona y se le devuelva el dinero o no funciona así? Mira, hay unos esquemas que suceden y incluso están de por medio las marcas como Visa, Mastercard, American Express, UnionPay, Diners. Y al final lo que sucede aquí es que cuando sucede una situación de esas de robo, se abre una investigación y se identifica si hubo alguna omisión por alguna de las partes, sea el usuario, el comercio, el banco o la entidad emisora. Y a partir de ahí, lo que se define es la manera en que se debe asumir esa responsabilidad por los diferentes actores. Eso es muy del lado del pago con tarjetas. Ya en el lado de las transferencias que no involucran tarjetas, pues evidentemente dependerá mucho de la política que tenga cada entidad involucrada y por ende también de la regulación que exista a la hora de asumir esas responsabilidades. Pero todo se enfoca mucho en que se sigan los procedimientos existentes y si hay una omisión, pues esa parte debería asumir esa responsabilidad. Y aquí no gana más el tema de la banca por el exceso o el sobreuso de transferencias, porque cada una tiene una comisión. Sí, pero al final cuando se van masificando, que es lo que hemos estado viendo, incluso sobre todo desde la pandemia, en todo lo que viene siendo con pagos digitales,
los costos van disminuyendo y al final pues también tiene que haber mayor competencia porque cada vez hay más actores y de una u otra forma eso hace que el mercado vaya regulando los precios y en ese orden de ideas pues va siendo cada vez más económico y se van equilibrando los beneficios para cada uno de los actores. Ahora, ¿por qué los jóvenes aceptan más rápido el tema del pago a través de transferencias y y las personas mayores la rechazan? ¿Cuál es el análisis o cómo se podría entender esto a nivel de América Latina? Porque ustedes están trabajando no solamente en Ecuador, sino en varios países. Sí, y en Europa también. Pero lo que hemos visto incluso al comparar lo que sucede en América y en Europa, en ese sentido es que hay una tendencia clara y es que los jóvenes nacieron en una era digital. Las personas mayores vivieron esa transformación y esa transición, pero les genera cierto temor enfrentarse a la tecnología y eso es lo que genera esa barrera. Ellos como no entienden muy bien qué sucede ahí, tienen esos miedos, mientras que los jóvenes al haber nacido en contacto con la tecnología desde el principio, pues se les hace muy natural manejarlo de esta manera y entienden pues que hay herramientas y mecanismos que ayudan a que esto no tenga problemas de seguridad y que sea una cosa muy simple. Pero, ¿qué pesa más? ¿El tema de la seguridad o el tema de la privacidad? Yo estoy volcando mucho en el tema de de la seguridad, porque, por ejemplo, ¿el token es algo muy infalible o sí puede ser hackeable? Mira, al final en asuntos de seguridad nada representa un riesgo cero. Pero son soluciones que ahora están muy arraigadas en el mercado por el hecho de que la probabilidad de que fallen es tan baja que son efectivas para la prevención del fraude. Como lo mencionaba hace un rato, muchas veces todo este tipo de situaciones fallan es porque incluso dentro del mismo procedimiento, alguno de los actores, sea el comercio, el usuario, cometen alguna omisión de lo que debería hacer y hay un problema. Voy a poner un ejemplo de lo que venía desde hace mucho tiempo y en varias partes era muy normal. Cuando se iba a pagar con la tarjeta, la gente muchas veces en un restaurante le entregaba la tarjeta al mesero y este se la llevaba, hacía el cobro y volvía y la devolvía. Ahí realmente hay una brecha de seguridad porque las cosas que pudieron suceder dentro de todo ese proceso, pues evidentemente no se sabe qué fue y el usuario en ningún momento debía haber entregado su tarjeta. Es un ejemplo que si lo extrapolamos a asuntos de transacciones en línea, por ejemplo, no entregar la clave con la que se entra al portal a través del cual se hace una transferencia y cosas así, son como las causales más usuales de que haya este tipo de problemas de fraude. Y con todo este análisis es indispensable como que ya ir parcializando si estamos realmente construyendo una soberanía tecnológica o nos estamos volviendo más dependiente a las grandes plataformas. Mira, eso es una buena pregunta. Cuando dentro de nuestro informe hacemos encuestas a personas relevantes del medio, la conclusión a la que se llega no es que hay una canibalización entre diferentes actores, sino que al final va a haber una forma de complementarse. Por ejemplo, los bancos ven en las Big Tech como Facebook o Meta, que es el nombre actual, o Amazon, unas compañías que al final van a poder utilizar parte de sus servicios y complementar parte de sus servicios para que al final esto redunde en beneficios para el usuario. José, esto es algo que ya vemos que, por ejemplo, en el 2030 será algo sumamente dominante. Y hacia dónde o cuáles serían las claves de futuro ustedes como expertos, como analistas de este tema? Mira, nosotros lo que vemos es que toda esta parte de los pagos tiene que enfocarse en algo que se llama los pagos sin fricción. Mientras más obstáculos haya a la hora de pagar, es más probable que un usuario decida evitar ejecutarlo, como lo mencionabas, por ejemplo, con las personas mayores, que para ellos hay una barrera que genera fricción y es el miedo a enfrentarse a la tecnología. Cuando ya este tipo de cosas fluyan de manera muy natural, como por ejemplo la lectura del iris en el ojo para poder simplemente con esto autenticar al usuario y que el pago pase inmediatamente, o cosas similares, van a hacer que cada vez haya menos barreras o restricciones al ejecutar el pago y hacia allá es hacia donde se está moviendo el mundo. Por eso la tecnología está avanzando para poder garantizar este tipo de cosas. Un ejemplo de cómo se estaba moviendo eso. Antes, cada que hacíamos una compra por internet, teníamos que poner el número de tarjeta cada vez que entráramos a comprar, incluso si es en el mismo comercio. Ahora ya hay tecnología que aprovecha toda la parte de tokenización para uno definir que
se pueden guardar los datos de esa tarjeta de manera segura y cuando yo ya regrese a hacer una compra de nuevo en ese mismo comercio, ya no tengo que introducir los datos de la tarjeta, sino que simplemente me autentico y la transacción pasa con muchas menos barreras para ejecutarla. Entonces creo que eso es un ejemplo de estos pagos sin fricción, cómo van evolucionando y cómo tienen que seguir evolucionando para que esto fluya de una manera muy natural. Esto es muy importante. Ahora, ¿podrá el pequeño comercio subirse al tema de la ola digital o quedarse rezagado? ¿Qué le espera a los ecuatorianos que no se están ubicando en un muy buen lugar en comparación con otros países de Latinoamérica y en Europa con el tema de los pagos digitales? ¿Estamos listos para vivir como un país sin efectivo? Pues mira, yo al final lo que veo es que el efectivo, por más que todos en algún momento pensemos que va a desaparecer, yo creo que no terminará desapareciendo. Al final lo que va a pasar es que con estas nuevas formas de pagar, lo que está sucediendo es que el usuario está teniendo muchas más opciones para que elija la que más le convenga de acuerdo a la situación en la que está. En algún caso preferirá pagar con una tarjeta, en otro hacer una transferencia, en otro simplemente sacar el efectivo y entregarlo, porque eso es lo que hemos visto, que la nueva tecnología llega es para dar más opciones y no para eliminar otro tipo de cosas. Obviamente, si le va a quitar espacio, como ha pasado con las transferencias instantáneas, por ejemplo, en Brasil con Pix, que lo que está haciendo es canibalizar un poco más el efectivo, pero el efectivo sigue existiendo. ¿A dónde voy con esto? A que los pequeños comercios con toda la masificación del Internet están pudiendo acceder a nuevas tecnologías mucho más económicas que les hacen viable. Minutos, 7:44 ahí escuchábamos a nuestro importante entrevistado a esta hora, quien nos daba detalles sobre cómo el Ecuador se está poniendo en un escenario a nivel de América Latina y el Caribe sobre los pagos digitales. Analizábamos qué significa esto para los pequeños comercios si no llegan a tener un espacio de digitalización. Entonces vamos a tratar de retomar este espacio de diálogo. Sin embargo, agradecerle a nuestro invitado por estar en esta mañana. Son las 7 de la mañana con 45 minutos, 7:45. A esta hora vamos a una brevísima pausa y ya volvemos con más en Visión a la Verdad.